Continuamos con esta emisión de Tiene la Palabra Diputado. Hoy les decíamos, estamos conversando con el diputado Richard Arteaga, integra la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Dejamos pendiente, por supuesto, bueno, esa lista de próximas funciones, ocupaciones, esas cosas que van a formar parte del debate interno de la comisión y que posteriormente seguro serán elevados pues, como temas de discusión en la plenaria. Mire, diputado, la fiscal general de la República dijo aquí, cuando vino a presentar su memoria y cuenta, y todos fuimos sorprendidos por esa declaración, que ella sí creía que era necesario repatriar los capitales de casos como el que ella mencionó como el llamado caso de Andorra, como que si es que fuese una cosa que ella no entiende por qué se llama así, ¿no? Pero más allá de eso, yo sí quisiera saber, y le pido que la escuchemos en su declaración, ¿eso realmente se va a investigar? ¿Cómo haría la Comisión de Contraloría o cuáles serían los pasos de la Comisión de Contraloría para tratar de llegar al fondo de este asunto? ¿Qué tan fácil es de verdad repatriar esos capitales? Que se podrían resolver muchos problemas de este país con ese dinero y con el de Cadivi, pero vamos a escuchar a la fiscal en su declaración. La investigación por hechos de corrupción, investigación penal, por hechos de corrupción en Corpoelec, relacionados con el pago de comisiones en divisas por la contratación con empresas de España. Por este caso, se solicitaron medidas reales de aseguramiento de bienes y orden de captura contra 2 ciudadanos. Ellos responden al nombre de Nervis Villalobos y Javier Alvarado, la cual fue acordada por un tribunal de control de Caracas, quien posteriormente, inaudita parte, decretó la nulidad absoluta de la privativa de libertad, así como de las medidas reales, por lo cual apelamos inmediatamente. Se recusó al juez y se denunció ante el Tribunal Disciplinario. Esta investigación guarda relación con lo que denominan el caso Andorra, porque por este hecho hemos solicitado la repatriación de los dineros, fondos y títulos públicos o privados, producto de la comisión de delitos, que se encuentran depositados en Andorra, y ha dado origen a relacionar otras personas con fondos depositados en el mismo lugar. Esto involucra a muchas personas. Nos permite entonces esta intervención de la Fiscal General de la República relacionar varios casos. El de Andorra porque es el banco o el lugar donde se depositan estos fondos producto de la corrupción, que tenía que ver con el cobro de comisiones en divisas, entre otras cosas, de Corpoelec. Así es. No, efectivamente, nosotros estamos primero en la disposición completa de investigar al fondo, cosa que no lo tuvo la comisión pasada. La comisión pasada, este tema para nosotros es fundamental, pero en la comisión pasada yo llevé varios casos de Corpoelec, de sobreprecio, de plantas eléctricas compradas con sobreprecio, y lamentablemente nunca fue investigado. No se impulsaron, ni siquiera, no se investigó, porque, bueno, algunas eran declaraciones de prensa, estudios que se hicieron sobre el precio del mercado de las plantas eléctricas y lo que costó realmente, le costó al país en el mercado internacional, y lamentablemente no se quiso porque no existía voluntad política para investigar esto. Y nosotros estamos en la obligación de darle a Venezuela una respuesta con relación a esto, sobre todo en este momento de escasez, sobre todo en este momento donde no hay medicinas en los hospitales, sobre todo en este momento que la parte social y además que el salario no le alcanza a nadie para vivir, sobre todo en este momento de angustia que vive la gente para no conseguir una medicina o por todo lo que las calamidades que está pasando el pueblo de Venezuela. Nosotros necesitamos repatriar esos capitales, que vuelvan acá a la nación, que se inviertan en lo que tenían que invertirse y que lamentablemente los culpables sean castigados y sancionados por la ley. Eso, acá hemos tenido un gobierno complaciente con eso, y además que juega con la impunidad. Por eso es que tenemos cerros de casos que no han sido investigados, pero también hay cerros de casos que se quedaron a las puertas de la comisión, que no se les dio ingreso nunca. Y por eso en esta comisión de Contraloría de esta nueva Asamblea Nacional tenemos que ingresar todos esos casos que se quedaron a las puertas de la comisión porque no se le dio entrada. Muchas veces este reglamento interno de la Comisión de Contraloría
establece entre uno de sus artículos que tú le entregas a un funcionario que te asesora y te dice si es procedente o no es procedente antes de integrar la acusación o iniciar el proceso, cosa que para nosotros era muy, porque si alguien llegaba y te decía, no hagas eso porque te vas a meter en un problema, nadie iba a ir a introducir o sea, se quedan muchos casos que quedaron en la puerta de la comisión, pero que nunca se le dieron entrada. Por ejemplo, casos de los bonos estructurales cuando Rafael Licea era ministro. Se investigaron por 2 obras mal hechas cuando era gobernador, pero lo grueso, lo medular, que era cuando era ministro, no fue investigado, eso se quedó en las puertas de la comisión. Y así como ese caso, hablo de Rafael Licea, es un ejemplo entre tantos, pero muchísimos casos de gente que iba a denunciar con pruebas y lamentablemente eran abordados por un funcionario que le decía, ¿qué traes ahí? Para ver, no, eso no procede. Y la persona se devolvía. Eso acabó. Caso que ingrese a la comisión tiene que ser distribuido y tiene que ser validado por los parlamentarios integrantes de la comisión para ser investigado. Algunos, sabemos que mucha gente en épocas electorales se encargan de denunciar a funcionarios para chantajearlo, pero esos casos en épocas electorales, bueno, tendrán su filtro, pues tampoco podemos estar investigando por investigar cuando un caso es evidentemente se sabe que no tiene ningún tipo de responsabilidad penal. Pero también hay que recordar que aquí, en esta Comisión de Contraloría, incluso casos donde no había daño al patrimonio público, ejemplo, el caso Mardo, que todo el mundo recuerda, que eran unos aportes de privados a campañas electorales, bueno, fue tratado como si fuera un caso de lesión al patrimonio público. Hoy tenemos un caso en Anzoátegui, aprovecho porque vamos a pronunciarnos, un caso en Anzoátegui donde se presentaron espectáculos públicos, donde se dice que privados, y dicho por la propia declaración del alcalde Jonathan Marín, habla de que por privados pagaron los artistas internacionales en dólares. Nosotros quisiéramos saber quiénes son esos privados que se pueden gastar $1,5 millones regalando a espectáculos públicos y qué ventaja tienen. Son contratistas del Estado. ¿De dónde sacaron los dólares? ¿Cómo fue la transacción? ¿Se los dio el Banco Central? O sea, todas esas preguntas que además la ley de administración financiera le prohíbe a los privados pagar en dólares en el país. ¿Cómo fue esa transacción? O sea, todas esas cuestiones las tenemos que averiguar en la Comisión de Contraloría. Vamos de lo micro, otra vez, a lo macro, porque IPDVSA pregunta a la gente, pero al regreso.